y amén. Gracias, Padre. Bien, mis amados hermanos, en este día quiero compartirles un versículo en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 52. Vamos a hablar acerca de mayordomía, finanzas y abundancia. Pero oiga esto que le voy a decir. Yo necesito que durante las próximas semanas usted traiga lápiz y papel. Obviamente entiendo que no lo hizo hoy, pero para las próximas semanas es importante que usted traiga lápiz y papel. Pudiéramos nosotros facilitarlo acá, pero me doy cuenta que la gente no lo valora. Luego yo encuentro el papel tirado, los cuadernitos tirados y los lapicitos tirados. Y para que la gente lo valore, usted va a conseguir su libretica y su lápiz. Lo otro, como vamos a hablar de finanzas, yo le estoy pidiendo al Señor que una vez que terminemos esta serie de enseñanzas, usted tenga una mentalidad tan distinta que este año usted se convierta en una persona con principios importantes de mayordomía, finanza y abundancia. Al punto que este sea un año de bonanza financiera, económica y material para todos. Bueno, para los de este lado nada más, que son los que están interesados. Okay. Necesitamos que Dios levante empresarios en medio nuestro. Que Dios a usted lo haga próspero. Ese es el deseo de Dios. Dios no solamente es el dueño del oro y la plata. Dice la Biblia que Dios también es el que nos da el poder para hacer las riquezas. ¿Ha leído eso alguna vez en la Biblia? Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Ahora, hay tres cosas que tenemos que alinear en todo esto, y es la mayordomía, la finanza y la abundancia. Se logran conectar, pero no tienen que ver con lo mismo. Así que lo segundo que le voy a pedir es: invite a alguien para la próxima semana. Dígale: esto que vamos a compartir en la iglesia te va a cambiar la vida. Ah, no, pero así no le va a cambiar la vida a nadie. Mire, esto te va a cambiar la vida. Usted llegó a este país con una mano adelante y con la otra atrás. Y en los próximos años usted no va a vivir con una mano adelante y con la otra atrás. Eso fue para llegar. Pero si usted no entiende ciertos principios, usted va a vivir así el resto de su vida. Vamos a leer el libro de Génesis 41, 52. Dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ese fue el nombre del segundo hijo de José. Y luego le voy a compartir un poco acerca de esto, porque nuestro tema el día de hoy se titula Efraín. Ese es el tema de nuestro mensaje. Estamos dentro de un libro. El libro se titula Mayordomía, Finanza y Abundancia, para que me entienda. Pero el título, el primer título de este libro se llama Efraín. Ese es el primer título. Cuando usted compra un libro, lo compra por el encabezado, pero dentro todo lo que va a encontrar tiene que ver con eso, pero tiene títulos que fraccionan de forma determinada ciertos puntos. Este de hoy lo vamos a titular Efraín, porque Efraín fue el segundo hijo de José, y según él le puso este nombre porque él se dio cuenta que en el momento de la dificultad en el que salió de su casa hasta el día en el que se convirtió en la persona más importante después de Faraón en Egipto, Dios lo hizo fructificar en tierra de aflicción. Para muchos comenzar es un tiempo de aflicción. Para muchos vivir en un país, particularmente, por ejemplo, Venezuela, es un tiempo y un lugar de aflicción. Para muchos vivir en los Estados Unidos es un lugar de aflicción. Todo lo que produce a tu corazón dificultad, tristeza, pesar, te aflige. La aflicción está relacionada directamente en la persona y con la persona en el momento en el que uno puede sentirse triste por algún motivo.
Ahora yo les quiero preguntar a los que han venido aquí el día de hoy, ¿cuántos se han sentido tristes en este país en algún momento? ¿Cuántos se han sentido tristes? Okay. Uno tiene añoranzas, uno tiene historias que ha vivido, y cuando uno se encuentra con situaciones en las que económicamente no tiene lo que quisiera, se aflige. Pues José pasó por todo esto y más. Sin embargo, él tuvo dos hijos. Uno se llamaba Manasés, no vamos a hablar de él el día de hoy, y el segundo, Efraín. Y cuando él explica la razón del nombre de Efraín, fue porque Dios lo hizo fructificar en tierra de aflicción. Y yo estoy convencido que Dios nos hará fructificar en tierra de aflicción. Que a pesar de las dificultades vamos a ser fructíferos. Y vamos a ser fructíferos en todas las áreas de nuestra vida. Porque los que con lágrimas sembraron, con regocijo van a segar. A lo mejor a usted le ha tocado llorar. Y lo que enseña la Biblia es que sus lágrimas son semillas de multiplicación. Si usted entiende todo lo que voy a comenzar a compartirle el día de hoy, lo que usted ha sembrado con lágrimas, usted lo va a cosechar en bendición. Por ello quise titular el tema de esta predicación Efraín. Y tengo solamente 3 encabezados. Y voy con el primero. Y quiero que analice esta frase. La pobreza es un estado mental. El viernes estuve hablando un poquito de esto. La pobreza, ¿qué es la pobreza? Un estado mental. La pobreza no es un estado económico, pese a que se manifiesta en nuestra economía, se manifiesta en lo material. La pobreza se manifiesta en básicamente todo, pero originalmente la pobreza en realidad es un estado mental. El que es pobre por la forma en la que piensa. Hay varios extremos de la pobreza, yo voy a compartirles por lo menos 3. Por ejemplo, el primero es, hay gente tan pobre, pero tan pobre que los pobres no se juntan con ellos. ¿Ha conocido ese tipo de pobres? Hay gente tan pobre, pero tan pobre que los ratones comen en la casa de sus vecinos. Y finalmente hay gente tan pobre, pero tan pobre que lo único que tienen es dinero. ¿Verdad que pareciera como contradictorio? Gente que es tan pobre y lo único que tiene es dinero. Ahora, ¿qué es lo que hace que una pobreza se convierta en una condición en el que logramos discernir que es un estado de la mente? Mire, el desorden es parte de ese estado mental. La gente que acumula cachivaches. Usted no conoce ese tipo de personas que llena su casa de pura cosa que no sirve. Y les encanta vivir rodeado de todo lo que no sirve, porque ellos guardan en un frasquito el ombligo de los niños el día que nacieron. Yo he encontrado ese tipo de personas que todavía tienen guardado el ombligo, el primer pelo del cabello de los niños que le cortaron. Y su casa es un desastre, aunque ellos piensan que tienen de todo. Son acumuladores compulsivos porque su estado mental de pobreza no les permite entender que hay etapas en la vida cuando tú tienes que depender de ciertas circunstancias, pero hay otros estados en la vida en la que tú tienes que desprenderte de los sartenes llenos de tirne, en la que tú tienes que desprenderte de los pantalones y los interiores rotos, en el que tienes que sacar las medias de las casas que ya no sirven, porque todo esto tiene que ver con ese estado mental. Y la pobreza, ¿sabe qué trae? Más pobreza. Y está aquí, diga conmigo, la pobreza está en la mente. Otra condición de la pobreza es la amargura y el conformismo. Esa gente amargada puede tener mucho dinero, pero son pobres mentalmente. Y por supuesto está relacionado a que esa amargura siempre está vinculada directamente al conformismo.
yo estoy bien así, con esto puedo vivir, esto es suficiente. Ese pensamiento de amargura y conformismo solamente indica el estado mental que una persona tiene en relación a la pobreza. Ahora, el día viernes yo les compartí un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, que le pedí que por favor lo memorizaran, lo aprendieran, porque dice una gran verdad. Todos nosotros, sin excepción, somos alguien. Y eso que somos normalmente nos hace que la gente nos identifique inmediatamente. Y nosotros, de alguna forma, nos hemos conformado con eso que somos. Soy, pero todo esto tiene que ver con el estado mental y con los pensamientos de una persona. Vean lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una vez oí a un nutricionista que decía que tú eres lo que comes. También creo que es verdad. Pero te voy a decir algo más poderoso. Tú eres lo que piensas. Todo lo que tú piensas, eso eres tú. Tú piensas mal, tu corazón estará lleno de pensamientos malos. Tú eres una persona mala. Tú eres una persona con expectativas. En tus pensamientos constantemente tú vas a ir avanzando progresivamente. Pero lo que eres el día de hoy es la expectativa de tus pensamientos de hace 10 años. Y lo que tú seas durante los próximos 10 años son el resultado de la expectativa de tus pensamientos el día de hoy. Así que si tú quieres cambiar por completo tu estilo de vida y dejar de ser pobre, ¿qué es lo que tienes que cambiar? Tus pensamientos, tu mente. Vean lo que dice Pablo. Y me gusta mucho este versículo que nos hace entender lo que son los pensamientos. Pablo dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22. El espíritu de vuestra mente. ¿Qué es el espíritu de vuestra mente? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Muchas de las traducciones que nosotros encontramos de la Biblia al día de hoy, cada vez que nosotros leemos espíritu, lo relacionamos con la tricotomía del ser humano. El ser humano es tricótomo y tiene espíritu, alma y cuerpo. Cuando oímos la palabra espíritu, inmediatamente lo relacionamos con esa tricotomía. Pero en la Biblia, la traducción que se da muchas veces no es la más precisa para lo que se quiere decir, aunque lo da a entender. Cuando se habla de espíritu, muchas veces cuando no está relacionado al ser intrínseco del individuo, está hablando de pensamientos. El espíritu del hombre, el pensamiento del hombre. ¿Por qué Pablo dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente? Porque la mente tiene espíritu. ¿Y sabe cómo se llama el espíritu de la mente? Pensamientos. Cada vez que usted piensa, su mente está evidenciando cuál es su espíritu. Por eso es que el proverbista decía: porque lo que tú piensas es lo que tú eres. Y aquí básicamente está el secreto que nos permite a nosotros poder ser transformados y poder variar en todas las cosas que nosotros hacemos. Está en nuestros pensamientos, está en nuestra mente. Y en el momento en el que tú te das cuenta que lo más importante y la partida de todo lo que vamos a empezar a enseñar el día de hoy tiene que iniciar con un cambio de pensamiento. Si no hay un cambio de pensamiento, olvídate de todo lo demás. Eso será como tapar un hueco para abrir otro. Todo esto debe partir con el cambio de nuestros pensamientos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Israel sale de Egipto y envía a aquellos 12 espías para reconocer la tierra prometida? Dice que entre ellos había un hombre diferente. Pero luego va a encontrar que la Biblia dice que en él había un espíritu diferente. Y se está refiriendo a Caleb. Porque todos regresaron de haber visto la tierra prometida y le pareció que la tierra era buena. Dice que habían unas uvas del tamaño de un melón.
Un racimo de uva tenían que cargarlo entre 2 personas. Imagínense el tamaño de las uvas. Solamente las uvas. No me quiero imaginar el tamaño de la patilla o la sandía, el tamaño de la papaya o de la lechosa. Pero si una uva o un racimo de uva, para poderlo cargar, tenían que llevarlo 2 personas, es porque todo lo que había allí era gigante. Pero habían serias dificultades. Esa tierra que ellos habían recibido anteriormente como heredad, era una herencia que Dios le había dado en promesa, les pertenecía a cada uno de ellos. Pero ellos no estaban viendo la promesa, ellos no estaban viendo la heredad, ellos estaban viendo que estaba esa tierra tomada por los hijos de Anac, y los hijos de Anac eran hombres que medían 3 y 4 metros de alto. Entonces ellos regresan y le dicen a Moisés: mira, la tierra es buena, la tierra fluye leche y miel, pero los habitantes de esa tierra son los hijos de Anac, y son hombres que miden 4 metros de altura, y cuando ellos nos veían a nosotros, lo hacían como si fuéramos saltamontes, y nosotros los veíamos a ellos y nos sentíamos como saltamontes, langostas. Así que esa tierra es imposible, no las podemos conquistar. Sí, pero recuerden que Dios se las entregó en heredad. No importa, había un problema mental en ellos. Su estado mental de pobreza no les permitía poder entender otra cosa, sino ver solamente las dificultades. Ellos no tenían expectativas de cambio, ellos solamente veían lo complicado que podía ser. ¿Cuántos se han dado cuenta que todos los cambios son complicados? Casarse es complicado, mudarse es complicado, trabajar es complicado, vivir en este país es complicado, vivir en cualquier país es complicado. Y lo único que te va a permitir poder entender el avance en tu vida es cambiar tu mente. No negar la complicación de las cosas, pero tener un espíritu diferente. Y cuando hablo de espíritu es que estoy hablando tener un pensamiento diferente. Diga conmigo: este país es complicado. Pero no depende del país, depende de qué. Cuando Moisés le preguntó a todos: ¿y qué les pareció la tierra? Buena, es buena, hay de todo, fluye leche y miel, pero es complicada, no podemos. Esa gente nos va a eliminar rápido. Son gigantes. Y salió uno que se llamaba Caleb, que dijo: sí, es verdad, la tierra es complicada, hay gigantes, pero Dios está con nosotros. Y nosotros vamos allí y vamos a conquistar la tierra. Y a esos gigantes le vamos a echar mantequilla, le vamos a echar queso, y nos los vamos a comer como si fueran pan. Eso fue lo que dijo Caleb. Los comeremos como a pan. La situación está difícil, la situación está complicada para todos nosotros. Nos está tocando empezar algunos, otros estamos viendo que la economía está fluctuando, está variando. Hay un problema reciente que no sé si ha visto las noticias, se llama el problema de los huevos, porque hasta hace poco tiempo un cartón de huevo de 12 costaba 0,98 centavos, ahora está costando $6. La cosa se está complicando. Si vas a sacar un carro te piden papeles, si no tienes papeles no puedes sacar un carro. Si vas a abrir una cuenta de ahorro te piden aquello y lo otro. En Venezuela la pobre gente también está padeciendo porque hay de todo, pero todo también está dolarizado. La cosa está complicada. El tema está en que Caleb dijo: yo no dejo de reconocer la complicación de cada situación, pero tengo un pensamiento diferente. Y mi pensamiento es: la cosa está complicada, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, tenemos un plus para enfrentar esta complicación. Yo no aspiro que me bajen el precio de los huevos, ¿verdad que no? Yo aspiro a producir para comprar todos los huevos que me den la gana. No, lo que queremos es que bajen los precios. No, que no bajen los precios. Dios está con nosotros. Que los gigantes se queden allí.
No le tengo miedo al tamaño de los gigantes. Dios está con nosotros. ¿Y sabe lo que dijo Jeremías? Dios está conmigo como poderoso gigante. Si ellos son gigantes, más gigante es el que nos acompaña a nosotros. Y si Dios es con nosotros, no lo oí. Y si Dios es con nosotros, apréndase esta frase. Y si Dios es con nosotros, entonces todo el problema que tenemos está ¿en dónde? La pobreza, ¿dónde está? ¿Ha escuchado esa gente que dice, me voy para otro estado, porque allá es más barato, allá se gana más? Mire, usted se puede ir a cualquier lugar, créame, y yo sé por qué se lo digo, porque yo he vivido o yo he estado en distintos estados y he visto gente con una mentalidad de pobreza en estados en donde supuestamente se gana más y se renta con precios mejores. Porque no es a donde tú te vas, es tu estado mental. La gente siempre se está moviendo pensando en que las circunstancias deben estar alineadas a ellos y no tiene que ver con eso. Todo lo que puede traer a tu vida el resultado que estás esperando es simplemente tu estado mental. Si Dios está contigo y si yo no me siento pobre, y si yo no me siento pobre quiere decir que mi mente es diferente. Mire lo que dijo Dios de este hombre llamado Caleb. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Si le dije que la palabra espíritu se traduce en ocasiones como pensamiento, les estoy diciendo que aquí no está hablando que hubo otro espíritu en cuanto a su ser intrínseco. No está hablando de que él tenía un espíritu en su esencia. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Él tenía un espíritu, otro espíritu. ¿Qué otro espíritu tenía? Tenía el mismo de todo el mundo. Lo que tenía era otro pensamiento. Esa es la traducción de la palabra espíritu. Por ejemplo, en este caso, dice, en él hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Todo lo que conquistemos será la herencia en posesión de nuestros hijos. Nuestros hijos van a recibir algo mucho más grande que una Biblia Thompson. Porque hay papás que lo único que le regalan a sus hijos son Biblias. Te voy a donar, te voy a dejar como herencia mi Biblia Thompson. Yo tengo una Thompson. Esta es tu herencia. No, ningún Thompson. Que se compre su Thompson él. Tenemos que dejarle algo mucho mejor que eso, que es un cambio de mente. Esta mañana, en la reunión que hacemos todos los domingos en la casa, hablábamos del capítulo 4 de Proverbios, que se lo recomiendo, es hermosísimo, donde Salomón comienza a describir cuando David, su padre, lo enseñaba. Y yo me lo comencé a imaginar, ¿no? Cuando él dice, estas son las enseñanzas de mi padre. Mire qué cosas tan hermosas, porque uno dice, mire, eso fue lo que dice Proverbios, Salomón, no ningún Salomón, por lo menos el capítulo 4, la mayoría de las enseñanzas son las que Salomón escuchó de David y las está reflejando en el capítulo 4 de Proverbios. Por ejemplo, esa frase, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Él lo escuchó de David porque lo dice el capítulo 4 de Proverbios. Tenemos que cambiarle la mentalidad a nuestros hijos. Geraldine y Alejandro tienen que cambiarle la mentalidad a Samuel, a Daniela. Tenemos que cambiarle la mentalidad a nuestros hijos. Tenemos que empezar a hacerlos ricos. Y no ricos porque tengan dinero, sino porque su riqueza no está en el bolsillo ni en el dinero. Su riqueza está aquí. Una persona pobre, usted le puede regalar un apartamento lujoso y es cuestión de tiempo para que se convierta en un rancho. Porque la pobreza no está en el lugar, está en la mente. Hay gente que puede vivir en el sitio más suntuoso de la ciudad, pero si tiene un estado mental de pobreza, ese lugar lujoso se convierte tarde o temprano en un rancho. Y yo conozco gente que no tiene recursos, he ido a lugares extremadamente limitados económicamente y son una bendición. Porque está aseado. Yo no sé por qué hay gente que ve las telarañas
y son incapaces es un estado mental. Una vez fui a la casa de una hermana que me dijo: pastor, le hago una arepa. Ah, sí, está bien. Y me la hizo en un sartén cuadrado. Pero no porque el sartén era cuadrado, sino que tenía tanto golpe, y era incapaz de cambiar el sartén. Tienen unas ollas que ya no funcionan, pero ahí le sacan la chicha hasta lo último que dé la olla. Mire, hay que cambiar la mente. Bote esas pantaletas con huecos, esos interiores con huecos, esas medias con huecos. Los esposos, no esperen hasta el día del padre. Sáquelo de una vez por todas. Deje de ser acumulador compulsivo. Hay gente que va por la calle y cuanta basura ve, basura que recoge y mete para su casa. Porque su estado mental de pobreza le dice: yo nunca voy a poder comprar esto. Hay un momento de proceso, de inicio. En este país se consiguen cosas buenas, pero deje de recoger cuanta basura encuentra y dígale: Señor, yo voy a comprar lo que yo quiero porque Dios está conmigo. La cosa está difícil, pero Dios está conmigo. Es un estado mental. El pobre es desorganizado. El pobre le gusta vivir en la suciedad. El pobre no se da cuenta cuando el cuarto huele mal. El pobre le pasa por encima la basura y es incapaz de recogerla, porque es su estado mental. Pero cuando tú cambias eso, cuando tu mente logra ser renovado, su espíritu, lo que Pablo llamaba el espíritu de la mente, te das cuenta que la vida tiene otra perspectiva. Y esa nueva perspectiva te lleva a entender las cosas según el orden y el propósito de Dios para tu vida. ¿Y sabes cómo es el propósito de Dios para tu vida? Bueno, agradable y perfecto. No puede ser malo. Entonces, en este primer lugar, aquí está nuestro primer obstáculo, nuestra primera barrera que debemos cruzar. Y es, diga conmigo, renovar el espíritu de mi mente. Diga conmigo: la pobreza no tiene que ver con el dinero que tengo, sino con mi estado mental. Lo segundo, otro tema relacionado a esto: falta de juicio. Nos va a tocar, después de tocar estos tres temas, las próximas semanas, hablar de ciertos tópicos, pero vamos a regresar siempre a estos puntos, de alguna manera. Vea lo que dice la Biblia. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. ¿Qué hay en el barbecho de los pobres? ¿Qué hay en el barbecho de los pobres? ¿Pero qué ocurre con eso? Se pierde. Falta de juicio. No solamente hablamos de la pobreza como un estado mental, ahora hablamos de la falta de juicio. Para los que no saben, la Biblia habla mucho de dar al pobre. La Biblia es un libro que está dedicado a que el ser humano pueda ser entendido hacia la necesidad de su prójimo. Pero usted sabe que la forma en la que la Biblia establece darle al pobre no es la que nosotros suponemos ni imaginamos. Uno cree que darle al pobre es ver a una persona con necesidad, sacar dinero del bolsillo y dárselo. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos, pero no es la que enseña la Biblia. No es la que nosotros encontramos en los preceptos eternos de Dios y que le fueron entregados como herencia a una nación, el pueblo de Israel, la nación del pueblo judío. Ellos tenían algo que se llamaba el año de jubileo. Presta atención para que entiendan. Pon ahí la palabra barbecho en grande, para que todos entiendan lo que es un barbecho. Ellos tenían algo que se llamaba el año de jubileo, que era una celebración que se hacía cada 50 años. Al finalizar los 50 años, hacían una gran fiesta. Y esa gran fiesta hacía que todas las personas que tenían deudas le fueran perdonadas cuando caía el año de jubileo. No solamente tenían el que les perdonaran las deudas, la gente que estaba presa salía libre. Y los pobres podían venir a la tierra de los ricos, los empresarios, y solo por ese año todo lo que había en la tierra era para ellos. No se lo daban, ellos tenían que venir a buscarlo.
no se lo daban. Ellos hacían también su esfuerzo, su trabajo, buscaban sus bolsas, sus guacales y venían y recogían, porque era prohibido que en el año de jubileo ellos usaran la tierra. Los empresarios, los ricos, sacaban provecho 50 años de la tierra, pero en el año número 50 tenían prohibido seguir sacando provecho. Ellos no iban y tocaban la puerta de los pobres y le decían: aquí te tengo tu caja de CLAP, aquí te tengo un bono por el gobierno. No, ellos no hacían eso. Ellos decían: ahí está, vayan y coman de todo lo que encuentren por un año. Ahora, alguien puede preguntar: pero eso era cada 50 años. ¿Qué ocurría antes? Cada 50 años se hacía el año de jubileo, mejor conocido como el año agradable del Señor, que usted lo va a encontrar en el libro de Lucas, cuando Jesús se para y dice que ese día era el año agradable del Señor. Los presos salían libres de la cárcel, los pobres podían comer sin necesidad de que tuvieran que esperar a que alguien les trajera a la casa. Ellos podían ir a la tierra a buscar todo esto. Pero estos 50 años se fraccionaban en 7 periodos de 7. 7 periodos de 7 eran 49. 7 por 7. Es decir, que esto se hacía cada 7 años, pero el año de jubileo, que era en el año 50, era el único en donde los presos salían de la cárcel y se perdonaban las deudas. Pero cada 7 años lo único que se mantenía igualito, intacto, era el barbecho. Ahora, ¿cómo se llamaba ese terreno, esa tierra, ese lugar en donde la gente tenía yuca, plátano, tomate, manzana, árboles de manzana? Los grandes empresarios tenían miles de árboles de manzana, miles de matas de tomate, miles de aguacate, todo eso, eran miles y miles y miles. Cada 7 años la tierra tenía que descansar. Dios decía: esa tierra tienen que hacerla descansar. Se conocía para ellos como el año Shemitah. O, ¿usted ha escuchado alguna vez la palabra: voy a tomarme un año sabático? ¿Ha escuchado? ¿Sabe que un año sabático no son 365 días? La gente que ha dicho y piensa que un año sabático es un año de 365 días. Un año Shemitah o un año sabático son 7 años. El año Shemitah, cada 7 años, o el año sabático, era el cumplimiento de 7 años para relacionarlos con los 7 días, descansando el séptimo. Eso se llamaba el año Shemitah o el año sabático. Ese terreno, esa tierra, que eran hectáreas hectáreas y hectáreas, donde había de todo. Ellos tenían prohibido en el año Shemitah, en el año sabático, tenían prohibido sacar provecho y ganar dinero. ¿Sabe para quién era todo lo que estaba allí? Cada 7 años. ¿Para quién era? ¿Para quién? No lo oigo. ¿Para quién? Para los pobres. Era prohibido vender, era prohibido utilizar. Eso era único y exclusivo para los pobres. Pero ellos no tocaban la puerta de su casa para llevarle comida. Todo estaba allí. Ellos tenían que venir a recoger. Ahora, quiero que piense esto. ¿Ya entiende lo que es un barbecho? ¿Cómo se llama ese terreno donde hay abundancia de pan? ¿Quién podía hacer uso de eso? Si yo soy pobre y vivo en aquella época, voy a seguir siendo pobre por mi estado mental. ¿Sabe por qué? Porque siendo pobre, por mi mente, si me están regalando cada 7 años, poder utilizar todo lo que está allí en el barbecho, yo le pregunto: ¿qué haría usted? Yo le puedo decir qué haría yo, y le aseguro que cuando lleguen los próximos 14 años ya no sería pobre. ¿Qué haría usted? ¿Va a comer? ¿Ha leído en la Biblia el versículo que dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra? ¿Lo ha leído? ¿Sabe cómo veían ellos todo lo que estaba en la tierra? ¿Cómo lo veían? Como pan. Pero ese pan para comer, porque tenía semilla.
A ellos no les pasaba por la cabeza agarrar y decir: yo tengo un conuquito en mi casa, quizás no son las hectáreas de los millonarios, pero voy a agarrar unas semillitas de esto, ya que puedo hacerlo por este año, voy a agarrar de aquello, no era robar. Y él podía convertirse en el próximo rico de los próximos 7 años. A ellos no les pasaba por la cabeza eso. ¿Sabe por qué? Porque eran pobres. Y es cuando surge este versículo, es poderoso. Este versículo es poderoso. En el barbecho de los pobres hay que abundancia. Pan no se está refiriendo a somit, al alimento de maíz. Pan, somit, es el pan que se come, pero pan en griego es lo que representa todo. ¿Recuerdan que había una línea aérea llamada Pan América? ¿Sí se acuerdan? ¿O existe todavía Pan América? Porque pan es todo. Cuando Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, no está hablando de somit, el pan de harina de trigo. Está hablando no solo de todo lo que come el hombre. Era lo que Jesús no estaba diciendo allí. Él hablaba de algo que era más que un pan de harina de trigo. Ahora, todo lo que había allí estaba dispuesto para ellos. Y mire lo que dice: en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan. Pero ellos seguían siendo pobres los próximos 7 años, los próximos 14 años, porque ellos pedían pan para comer. Pero le aseguro que por allí habría alguno que diría, cambiando su mentalidad: esto me lo puedo comer este año y esperar los próximos 7 años para ver cómo hago. Pero otro diría: yo voy a sacar de aquí para que de esto yo me convierta en el próximo rico, el próximo terrateniente de los años que van a venir. Era un problema de falta de juicio. Por eso es que llega y dice: en el barbecho del pobre hay abundancia de pan. Pero tu mentalidad de pobre te hace tener falta de juicio, criterio para saber qué hacer con el dinero, criterio para saber qué hacer con la bendición que te llegó. Si te llegó una bendición, no es para que te la comas, porque vas a seguir siendo pobre. Y como Dios da pan al que come, cada vez que le pidas pan vas a comer y vas a volver a tener hambre y vas a tener que volver a pedir pan. Pero ¿sabe qué le da Dios al que siembra? Semilla. Yo no quiero que Dios me dé pan para comer. Yo quiero que Dios me dé semilla para sembrar. Solamente que es más fácil el pan porque me lo están regalando. La semilla hay que depositarla, hay que regarla, hay que atenderla, hay que cuidarla. Y a nadie le gusta eso. Por eso la gente sigue siendo pobre, porque le gusta que le regalen. Le voy a decir algo en este día y ojalá usted no se entristezca, porque cuando uno habla de la muerte de alguien se pone triste. Pero se lo voy a decir así usted se entristezca. Regalado se murió. No Regalado, no Eduardo Regalado. Eso que regálenme, hermano, por esa mentalidad miserable de gente que quiere que todo se lo regalen y no se esfuerzan para tener, es que la gente sigue siendo pobre. Ese era el problema de la gente que estaba en Egipto. Salió, pero su estado de esclavitud la mantuvieron durante 40 años. Pero había un hombre llamado Caleb que dijo: yo no voy a seguir pensando igual. Como todos los que salimos de Egipto, yo quiero conquistar. Hay que aprender a pedirle al Señor: Señor, yo quiero trabajar, yo quiero sembrar. Deje de pedirle a Dios pan para comer y comience a pedirle a Dios semilla para sembrar. Porque si usted le pide a Dios para comer, en el momento que se come el pan, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Más tarde va a volver a tener hambre. Pero si le pide semilla para sembrar, oiga esto es una de las cosas que cambia la mentalidad del pobre. Va a tener para usted y para los demás. Porque si hay algo que es el pobre, ¿sabe que tiene algo característico el pobre? Es egoísta. El pobre es egoísta. Al pobre no le gusta que se ayuden a los demás. Su egoísmo es: ayúdenme a mí, a los míos. Eso es mentalidad de pobreza.
Son cosas que tenemos que romper. Termino este segundo punto con este versículo y agárrese para entrar al último. Oiga, todos tenemos capacidad, pero nuestra capacidad varía. Y Dios le da a cada quien, oiga esto que le voy a decir, présteme mucha atención, según su capacidad. Lo que tú tienes hoy es porque esa es tu capacidad. No puedes tener más ni menos. Lo que tienes es tu capacidad. Y ya te lo voy a explicar. El libro de Mateo, capítulo 25, versículo 15, dice, cuando Jesús cuenta la parábola de los talentos, a uno le dio un talento, a otro le dio 5 talentos y a otro le dio 10 talentos. Uno, diga conmigo, 1, 5 y 10. Pero ¿sabes qué dice el versículo 15? Que a todos le dio conforme o según su capacidad. No crea que es que la Biblia está haciendo aquí un acto de discriminación. A ti te quiero más y te doy más. No, a cada quien se le da según su capacidad. Lo que yo tengo al día de hoy, lo tengo porque lo he recibido precisamente porque esa es mi capacidad. Tengo capacidad para administrar lo que hoy yo tengo. Si Dios me da más de eso, se va a perder. Por eso Dios me da según mi capacidad. Lo que tú tienes está limitado por tu capacidad. Lo que tú tengas en el futuro, tú puedes soñar y decir, yo quiero soñar con grandes cosas, yo quiero ser algún día esto, lo otro. No, no puedes. Todo lo que tengas siempre tendrá que ver con tu capacidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces parece como un poco injusto, ¿no? Porque si no tengo capacidad, quiere decir que estoy condenado toda mi vida a tener solamente lo que puedo administrar. Pero es así. Es así. Ahora, oído al tambor. Preste atención a esto que le voy a decir. Potencial y capacidad no es lo mismo. Ponme ahí en la pantalla potencial. No es igual. ¿Sabe cuál es el símbolo de no es igual, no? 2 rayitas, pero con potencial y capacidad no es lo mismo. Son 2 cosas diferentes. Todos, diga conmigo, todos tenemos el mismo potencial, pero no tenemos la misma capacidad. La pregunta de $20 es, ¿y qué es la capacidad entonces? Es todo lo que una persona logra explotar para desarrollar ese potencial. Es decir, tu capacidad no depende de Dios, depende de lo que le dio Él a todos. Todos tenemos el mismo potencial. No importa tu color de piel, no importa tu estatura, no importa tu estatus, todos tenemos el mismo potencial. Ahora, cuando yo exploto ese potencial, cuando yo desarrollo ese potencial, me va a dar como resultado una capacidad. Es decir, que tu capacidad es el resultado de lo que has podido explotar de tu potencial. Es decir, que si tú explotas tu potencial al máximo, puedes llegar a la luna si quieres. Pero si no explotas tu potencial, siempre tu capacidad va a estar pequeña. Y por ende, de hecho, eso te va a llevar a que tu nivel administrativo varíe. Entonces, vea, potencial, diga conmigo, potencial, capacidad, administración. Dios nos da a todos por igual un mismo potencial. Y lo que te dice es, ahí está, desarróllalo, explótalo. Ve qué vas a hacer con ese potencial. Si yo no lo exploto, voy a hacer como el de la historia que contó Jesús, que se le dio un talento, que es una medida económica, porque era su capacidad. Pero la culpa no era de Dios, la culpa fue de él, porque su potencial lo desarrolló para solamente tener un talento, y por un talento solo podía administrar un talento.
y a la final se da cuenta que ni siquiera uno lo pudo administrar bien. Sí me estoy explicando lo que le quiero decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos todos? ¿Qué es lo que tenemos todos igual? Potencial. Yo tengo el mismo potencial de Leoncio, el mismo potencial de Eduardo, el mismo potencial de Dylan. Todos tenemos el mismo potencial. Ahora, cuando usted explota ese potencial, cuando usted lo desarrolla, en la medida que lo ponga a crecer, eso se va a convertir en su capacidad. Y su capacidad es lo que le va a permitir saber cuánto puede administrar en esta vida. Potencial, capacidad, administración. Potencial, capacidad, administración. ¿Por qué hay gente que siempre es pobre? Porque no tiene el mismo potencial del que es rico. Sí, claro que sí. Yo tengo el mismo potencial de Elon Musk, el dueño de Tesla. Pero él tiene una capacidad diferente porque él supo explotar y sacarle provecho a su potencial. Yo lo he desarrollado hasta donde tengo, y a él se le dio 10 y yo a lo mejor tengo 2 o 3. Pero es culpa de Dios. ¿De quién es culpa? ¿De quién es culpa? De Elon Musk, que se está llevando todo lo de todos. ¿De quién es culpa? Mía. ¿Por qué? Porque depende de mí la capacidad que tengo. La capacidad que tengo no viene de Dios. Lo que viene de Dios es mi potencial. La capacidad es qué tanto yo he podido desarrollar y sacar provecho y explotar al máximo mi potencial. La pregunta hoy es esta: ¿estás desarrollando tu potencial? ¿Cómo vives? ¿Vives pidiéndole siempre prestado a todo el mundo? Esa es tu capacidad. Pero tu capacidad es porque tu potencial no lo has desarrollado correctamente. Por eso es que en este versículo nos encontramos con la falta de juicio. Mire cómo termina. Cuando vino el dueño de los talentos eran como decir monedas. A uno se le dio una moneda, a otro 5, a otro 10. Vino el dueño de las monedas o de los talentos y le dijo al que tenía 10: ¿qué hiciste con los 10 talentos que te di? Aquí están, los multipliqué. Tengo ahora 20. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Al que tenía 5 le dijo: ¿qué hiciste tú con los 5 talentos que te di? Aquí están, los multipliqué. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Al que tenía 1, que poseía el mismo potencial del de 10, pero no lo explotó, y su capacidad era de 1, le dijo: ¿dónde está lo que te di? Mira, me dio miedo porque sabía que eras un señor severo. Entonces fui y lo guardé. ¿Y sabe lo que le dijo? Siervo malo. Siervo malo. Sabías cómo yo era, y en vez de dárselo a los banqueros, por lo menos para que cuando yo venga reciba los intereses de eso, decidiste enterrarlo. Porque su capacidad era tan básica, tan mala, que ni siquiera se sentía con la capacidad para ver cómo sacar provecho de eso. Y dice: a él quítenle lo que tiene y dénselo al que tiene más. Ahí está nuestro gran problema, que no estamos desarrollando nuestro potencial. ¿Y sabe para qué es este tiempo que voy a invertir durante las próximas semanas? Para ayudarlos a desarrollar su potencial. Y usted sea del que recibe 10 talentos y multiplica 10 talentos al 20, al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Cómo se explota el potencial? Aprendiendo, entendiendo de finanzas, buscando cómo se hacen las cosas. ¿Por qué aquel multiplicó 10 en 20? Porque el tipo tenía capacidad para multiplicarlo. El tipo sabía dónde poner el dinero. El tipo sabía qué hacer con eso. El primero tenía un problema. Le habían dado algo y no sabía qué hacer con eso. Y por eso vivía, a pesar de lo que le dieron, vivía siempre en la línea de la mediocridad. Porque lo más interesante de esto, que no tiene que ver con salvación, hay gente que no tiene capacidad para esto y se va a ir para el cielo igualito, pero van a pasarse su vida
en miseria, en pobreza, porque su salvación es otra cosa, su salvación está en Cristo. Se van a ir al cielo, pero yo no voy a esperar a irme al cielo para disfrutar. Yo quiero disfrutar aquí en la tierra. Yo no voy a esperar al cielo para ser feliz. Yo quiero ser feliz también aquí en la tierra. Entonces tengo que ver dónde me van a ayudar a desarrollar mi potencial. ¿Cuánto le va a costar todo esto que le voy a enseñar? Nada. Tiempo, atención, tráigase un cuaderno, anote, porque yo aspiro que en los 3 meses aquí esté saliendo gente volando en jet, en avión. No me refiero directamente o de forma literal, pero que estén aquí ya pensando qué hago, voy a montar mi propia empresa, porque yo quiero crecer, yo quiero tener una capacidad para que Dios me dé más y más y más y más, y tú te conviertas en un instrumento de bendición para los tuyos y para todo el que Dios te permita. Mire, estoy pensando seriamente 3 negocios. 3 negocios que no son negocios, son el negocio. Como las empanadas que usted se comió. ¿Cuántos se comieron la empanada ahora hace rato? Eso no eran empanadas. Eso era la empanada. Mire, y uno de ellos, se lo comento después, pero le estoy pidiendo a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios no me lo va a dar si no desarrollo mi potencial. Porque si yo tengo el mismo potencial, pero simplemente no lo desarrollo, Dios dice, ¿para qué te voy a dar un gran negocio si no lo vas a saber administrar? Lo vas a perder. Y me voy a poner bravo. Y aún lo poquito que tengas te lo voy a quitar y se lo voy a dar al que sí lo sabe aprovechar. Y termino con el último punto, que tiene que ver con el tema de hoy, Efraín. Oiga bien, porque aquí voy a concluir. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, en la tierra del sufrimiento, en la tierra en la que lloré. Dios me hizo fructificar. Ahí estaba hablando de su hijo. Ahí estaba hablando de Efraín, porque fructificar en la Biblia estaba relacionado directamente a procrear. Y fructificar por el mundo le estaba diciendo tengan hijos, tengan hijos. Pero fructificar también tiene que ver con todo lo que puede crecer y dar fruto en esta vida. De hecho, lo que pasa es que no pudimos, pero yo pensaba, pero podemos hacerlo el próximo domingo, que el día de hoy llenáramos esto de fruta, mucha fruta, todas las frutas que encontráramos. Hoy no pudimos hacerlo, pero podemos hacerlo el domingo. ¿Y qué vamos a hacer con esa fruta el domingo? Hacemos un jugo, lo repartimos, lo compartimos, pero tráigase toda la fruta que pueda. Vamos a llenar este altar de fruta, para que usted pueda entender el poder de la fructificación. Efraín estaba representando en la vida de José no solamente el sufrimiento, el dolor, la escasez, el comenzar de cero, porque a José le tocó comenzar de cero en 3 oportunidades. Efraín también representaba el fruto de todo lo que le había tocado vivir en este tiempo. Y hubo un sueño interesante que él tuvo, que fue el sueño que tuvo el faraón, y que José reveló, el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. Pero ya se lo voy a explicar después. Quiero terminar diciéndole cuáles son los pasos que te llevan a fructificar sin importar la tierra en la que te encuentres y en donde tú vivas. Haga calor, haga frío, lo que sea. Hay 6 cosas que solo las voy a enumerar porque no tengo tiempo para explicarlo, pero lo vamos a hablar progresivamente, que te hacen fructificar. Si tu estado mental de pobreza cambia, si tu falta de juicio varía y empiezas a potenciar tu capacidad, poniendo en práctica 6 principios que te voy a compartir a lo largo de este tiempo, este año no solamente vas a lograr hacer cosas que no has podido en años anteriores,
sino que vas a ser un instrumento de bendición para muchos. Porque yo siempre le pido al Señor, mire, yo no soy rico, porque no es una meta para mí ser rico. Si tengo la oportunidad de compartir, lo comparto, y gracias a Dios tengo una familia con el mismo corazón. Pero he podido encontrarme en situaciones económicas increíbles. Pero mi meta no está en hacer ricos, pero conozco cuáles son los principios para ser rico. Y son 6. ¿Se los digo o no se los digo? ¿Se los digo o no se los digo? ¿Tú quieres ser rico? Vente la próxima semana que te los voy a decir. 6 principios para ser rico. Rico para fructificar, aunque estés en tierra de aflicción. ¿Están preparados? Anote allí. ¿Está anotando? Ok. Parecieran muy obvios algunos, ¿no? Pero por muy obvios, precisamente por muy obvios, no les prestamos atención. Número 1, trabajo. Yo quiero ser rico. Trabaja. Hay gente que quiere ser rica sin trabajar. ¿Ha visto estos sistemas multinivel? Me perdonan si aquí hay alguien que está allí, que le ofrecen libertad financiera y no tienes que hacer nada, mete gente, hermano, lo están timando, lo están engañando. Casi todo lo que te dicen es mentira. Mira, yo tengo y gano esto, eso es mentira. Que se lo digo yo, que la primera vez me regalaron para yo entrar a, no voy a decir la franquicia. Me han regalado 4 franquicias porque la gente cuando me ve como pastor dice, no, este no va a ser rico rápido, porque si lo pongo dentro de esta pirámide, él va a meter a todos los de la iglesia. Mire, y yo algo que siempre he cuidado es que yo no hablo de negocio aquí. ¿Qué es esto? No, aquí lo voy a ayudar a desarrollar su potencial. Usted verá que va a ser un negocio. Pero mire, hay que trabajar. Olvídese que el dinero cae del cielo, que si tú agarras y metes 4 o 5, olvídese de eso. Lo van a timar, lo van a engañar. Llámele como lo llame, póngale el nombre que le ponga. La Biblia habla del trabajo. Mira, capítulo 6 de Proverbios, mira, oh perezoso, a la hormiga. Hay que pararse temprano. El que madruga recoge agua clara, y los que se paran tarde se toman el agua turbia. Si usted quiere que le vaya bien y quiere crecer, tiene que encontrar el trabajo que realmente le va a ayudar, y tiene que trabajar. Nadie le va a regalar el dinero. Segundo, administración. Y oiga esto que le voy a decir, porque la administración se define en varios aspectos. Administración es la capacidad de saber qué hago con el recurso que me llegó. Todos los que están trabajando tienen un gran problema, porque si usted está aplicando solo un recurso de los 6 que les voy a enseñar, nunca va a ser rico. Los 6 tienen que coexistir, coaccionar, ok. Encajar, engranar, funcionar. No sirve uno solo, no sirve uno solo. ¿Han conocido gente que diezma y ofrenda fiel? Nunca fallan un diezmo, nunca fallan una ofrenda, y siguen siendo pobres. Porque ese no es el único principio. Porque el que te dijo, si tú diezmas y ofrenda vas a ser millonario, te engañó. Son 6, no es uno, son 6. El primero es trabajar, el segundo es administrar. Ahora, ¿qué entra en administración? Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Mire, yo tengo mis cositas, pero cuando alguien me dice tal cosa y digo, no tengo, no es que no tengo. Yo digo no tengo cuando mi presupuesto está copado. ¿Entiendes? Y puede que tenga, esto es un decir, esto es hipotético, puede que tenga $100,000 en el banco, pero cuando digo no tengo es porque independientemente de eso, mi presupuesto
ya fue claro. Hay gente que no maneja el tema de los presupuestos. Para ellos la vida es va y viene. No tienen control de cuánto llegó, cuánto se fue. Si usted quiere entender lo que es administración, le voy a enseñar a manejar presupuesto. Usted tiene que tener un presupuesto. Eso es obligatorio, porque la administración, uno lo dice de forma muy somera, pero la administración es profunda. Hoy Ricardo habla de la administración, muy bueno. Pero administración no es solamente tener dinero, no. Uno de los aspectos que hace que una administración efectiva sea administración es saber manejar un presupuesto. Esto para esto no lo puedo tocar. Mira, préstame tanto, no tengo. No es que no tengo, es que esto no lo puedo tocar porque ya mi presupuesto me dice que esto es intocable, porque debe estar destinado para algo. Porque tengo presupuesto, no estoy loqueando con el dinero. Presupuesto. ¿Qué otra cosa es administración? Ahorro. Obviamente hay que saber ahorrar. Los que están en Venezuela saben que no se puede ahorrar con la moneda nacional del país. Y siempre hay que tener un colchón llamado ahorro, así sea pequeño, porque tú nunca vas a saber en qué momento surge una emergencia. Y el ahorro no está dentro de lo que has reservado en tu presupuesto, es parte del presupuesto. Número 3, estamos en administración, inversión. No puedes trabajar por el dinero. Tienes que poner al dinero a trabajar para ti. Y para eso hay que saber invertir. Hay personas que agarran un dinerito en plata y se vuelven locos. Y por eso nunca tienen. No. Tengo dinero. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo multiplicar? Número 4. El tema de las deudas. Entra dentro de administrar. Hay personas que todo lo que tienen ya está empeñado, porque se han metido tanto en deudas que en el momento en el que ellos van a hacer algo, siempre todo está controlado por lo que tienen que pagar. Número 5, y sumamente importante, tiempo. Tienes que saber, si eres un buen administrador, qué hacer con tu tiempo. Si no sabes qué hacer con tu tiempo, si tu tiempo está descontrolado, no eres un buen administrador. El administrador al cual se refiere la Biblia es alguien que sabe que hay un tiempo para divertirse, hay un tiempo para no. Le dije a Brian en estos días: Brian, cometiste un error que una persona que está creciendo no debe hacer. No lo voy a mencionar, tranquilo. Pero no lo hace, porque por más que yo me emocione, yo entiendo que si este año no es tiempo para hacer vacaciones porque estoy haciendo otras cosas, no hay vacaciones. A veces la emoción nos lleva a perder este criterio. Y como vemos cierta platica, salimos locos a comprar zapatos y a comprar de todo. Mire, usted tiene que entender que todo tiene su tiempo. Y que también durante el día usted tiene que aprender a administrar. Mire, sobre todo lo relativo a la administración, uno de los puntos más importantes es el tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Cómo funciona tu tiempo? Eso es todo lo que tiene que ver con administración. Vamos a hablarlo después. Número 3. Número 3, estoy hablando los principios para hacernos ricos. Lo que acabo de mencionar ahorita está dentro de administración. Termina con tiempo. Ahora, número 3, dirección. Te voy a explicar por qué. Porque Dios quiere que tomes decisiones en donde no pierdas dinero. Necesitas dirección para saber cuáles son las decisiones en donde no vas a perder dinero. Yo le pido a Dios cada vez que voy a comprar un carro. Yo no le pido a Dios carro, Dios sabe que necesito un carro. No le pido a Dios casa, Dios sabe que necesito casa. Le digo: dame la dirección correcta. Quiero encontrarme con la persona correcta. Y mire, a mí me pasó algo interesante que se lo voy a compartir rapidito como testimonio. Hubo un hermano que él llegó a los Estados Unidos. Y usted sabe que la mayoría de las veces uno trata de ayudar a las personas que puede. Y él llegó con su familia, 2 hijos. Y cuando yo lo veo en esa situación, que no conseguía trabajo porque necesitaba carro, yo decidí darle mi carro. Yo pagaba por ese carro. Muchos lo vieron, una Mazda. Pagaba
$80. Pagaba nada. Totalmente pagable. Y me quedaba creo que 1 año y medio para terminarla de pagar. Le di la camioneta. Le dije, llévate la camioneta. Tú no tienes familia. Y yo pensaba en mi mente que iba a encontrar otro carro con ese mismo precio. Y cuando voy al concesionario, al dealer, mire, no me bajaba, ningún carro me bajaba sin el seguro de los 350, 380, 400 en aquel momento que ayudamos al hermano. Y yo le dije al Señor, mira Señor, yo no necesitaba salir de mi carro, pero el hermano lo necesitaba. Yo necesito que tú me des dirección para saber qué voy a hacer con esto. Porque si voy a los dealers loco, oiga bien, si voy a las tiendas loco a querer comprar sin dirección y compro lo primero que encuentre, lo más seguro es que pierda dinero. Pero si tengo dirección divina, Él me va a llevar, me va a presentar y me va a colocar la persona correcta. Y me fui a uno de los dealers, donde había sacado carro y venía triste por el camino. Oye Señor, ahora me va a tocar pagar más. Y yo pensaba que de esta forma estaba ayudando, pero no calculé. Y le dije al Señor en el carro, Señor, dame dirección, porque mañana tengo que entregar esto porque ya lo prometí. Si tú me das dirección, tú me vas a poner a la persona correcta. Y venía. Y vi un dealer por allí, me metí. Había afuera un señor cubano, muy buena gente, y le acerqué y le dije, mira, yo vengo de tal sitio, pregunté por tal carro, ¿ustedes tienen el mismo carro? Sí. ¿Del mismo año? Sí. Todo igual. 0 millas, sí. Allá me están pidiendo $1,000 de down payment, cuota inicial, pero este es mi crédito. Saqué el teléfono y le mostré el fisco, porque a aquel se lo mostré, se lo remostré y se lo volví a mostrar y me decía que tenía que dar $1,000 y me quedaban las cuotas altas todavía. Así uno aprende cómo funciona todo acá. Y él me dice, ese carro te lo puedes llevar sin dar, si este es tu crédito, te lo llevas sin dar nada. ¿Y cuánto me querían las cuotas? $20 menos que aquella, que no lo había encontrado en ningún lado. Pero usted sabe por qué. Porque yo venía pasando y yo le dije al Señor, dame dirección. Mire, la dirección de Dios te conecta con la persona correcta y te aleja a la gente incorrecta. Porque hay mucha gente viva esperando que tú seas un incauto y que caigas para sacarte plata, porque a ellos no les importa que tú tengas hijos. Ellos lo que quieren es ganar dinero. Son unos alacranes, son unos gavilanes, son unos lobos salvajes, así lo llama la Biblia, que despedazan la víctima. ¿Sabe que usted necesita, si quiere tener dinero? Dirección del cielo. ¿Sabe por qué nos reunimos todos los domingos aquí? Para que Dios nos dé dirección del cielo. Ese es el fin de congregarse. Para los que no saben y ven una molestia, ay, el domingo. Sí, el domingo. Aquí viene la dirección directamente del cielo para que todo lo que hagamos nos salga bien, para que Dios quite la gente mala, para que Dios ponga en nuestro camino la gente correcta. Mira, te sale más barato venir a la iglesia los domingos que perder un poco de plata en la calle. ¿Qué te lo digo yo? No, pastor, que ese día me toca trabajar. Te sale más barato perder esos $120 y dedicárselo al Señor para que Él te dé dirección y tomes la decisión correcta en tu caminar. Número 4, justicia. ¿Sabe que este es un principio que utiliza la gente más rica del mundo? ¿Sabe quiénes son los más ricos del mundo? ¿Quiénes? Los judíos. A ellos se les enseña desde niños a ser justos con los jefes y con los empleados. ¿Ha escuchado la palabra explotación? Estoy trabajando 10 horas, me están pagando 6 la hora y alguien cree que se está pasando de vivo contigo. Eso es explotación. Esa persona puede que tenga plata, pero es un pobre, es un miserable. Porque un principio poderoso de riqueza, ¿sabe cuál es? Ser justo. Como empleado y como empleador. Tratar con justicia a la gente trae bendición.
pasa de las dos formas. Hay personas que quieren sacar más dinero explotando a la gente. Jamás le puede ir bien. La semana que viene le voy a hablar del oro. Esta mañana le abrí un poquitico del oro a los muchachos y les gustó. ¿Sabe que el oro no es de nosotros? ¿Sabe que el oro no es de este mundo? ¿Sabe que el oro le pertenece a Dios? ¿Sabe por qué hay tanta gente que invierte y tiene oro y siempre tiene como una maldición encima? Porque el oro es un metal divino, no es humano. Y se lo digo yo, que vivo en el sur del país, en donde se trafica, y el oro es prácticamente, en Venezuela me refiero, era la manera en la que mucha gente hacía dinero. Y conocí gente que manejaba tanto dinero en oro y siempre vivían en la miseria. Porque, bueno, eso se lo voy a hablar en otra oportunidad, el tema del oro, pero hoy no. Pero mire, la justicia, hay que ser justo. No explote a la gente. Pero cuando usted trabaje para alguien, trabájele bien. Sea justo con el salario que le están dando. Sea el mejor trabajador. Cumpla sus horas completas. Y si puede, regálele una ñapa, regálesela. Eso le va a abrir puertas. Después le cuento otro testimonio. Número 5, para terminar, como penúltimo, generosidad. Sea generoso. La Biblia dice que el que da al pobre, a Dios presta. La Biblia dice: bienaventurado el que se acuerda del pobre, porque en el día malo Dios lo librará. Sea generoso. Y 6 y último, esto lo vamos a explotar con calma después, sea agradecido. Porque uno ofrenda y diezma. Hay gente que dice: hay que ser generoso cuando va a la iglesia para ofrendar. No, Dios no espera su generosidad, porque Dios no está mendigando. Sé generoso con el que no tiene. Con Dios no sé generoso. Con Dios es agradecido. Porque Dios es el dueño del oro y la plata. Dios no necesita tu dinero. Dios puede poner a funcionar su obra solito, sin utilizar un dólar nuestro. Pero cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, lo hacemos por gratitud. Porque estamos agradecidos con el Señor. Porque la Biblia dice que aún de lo recibido de su mano, le damos. Entonces leo rápidamente: trabajo, administración, dirección, justicia, generosidad y gratitud. 6 principios para encontrar abundancia, riqueza. Este año va a terminar bien espiritualmente. Bueno, para ver si saco un amén. Va a terminar mal entonces, pues. Va a terminar bien espiritualmente, pero también va a terminar bien económicamente. ¿Y quién quita que algunos por allí puedan comprar su casa este mismo año? Puedan comprar sus carros este mismo año. Pero descubra los principios de mayordomía, finanza y abundancia. Vamos a estar de pie. Creo que vamos a hablar de esto por quizás 1 o 2 meses. Porque le pido al Señor que los bendiga. Aunque ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual, le pido al Señor que les dé conforme sus riquezas en gloria. Que no le falte nada. Que tenga siempre para usted. Piensa en esto: cuando usted le pida al Señor algo, dígale: Señor, dame. Diga conmigo: dame, para compartir con el necesitado. Si esa es su mente y es real lo que está diciendo, créame que Dios no es que le va a dar, Dios le va a enseñar cómo obtener todo esto. La gente, cuando le pide a Dios, está esperando que del cielo caiga lo que le pidió. Y generalmente Dios no hace eso. Generalmente Dios nos enseña. Dios nos enseña. Vamos a orar para darle gracias al Señor. ¿Cuántos están en necesidad financiera? ¿Cuántos tienen metas financieras este año? Un carro, una casa, un matrimonio, una empresa. ¿Cuántos tienen necesidades financieras como metas este año? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Ponga en práctica estos principios y va a ver
que esto va a venir como una añadidura sobre su vida. Padre amado, estoy tan contento porque tú nos enseñas a través de tu palabra tus verdades eternas. Estamos compartiendo todo lo que tiene que ver con la revelación del reino de Dios en nuestras vidas. Gracias, dígale al Señor, gracias. Gracias por la salvación de mi alma. Porque el día que muera, diga, el día que muera, tengo el destino de mi alma seguro. Siga diciendo, pero yo quiero ser feliz en esta tierra. Dígale, yo no quiero esperar a morir para ser feliz. Quiero ser feliz aquí. Diga, quiero ser feliz aquí y ahora. Enséñame cómo desarrollar mi potencial. Porque si logro desarrollarlo, tú me darás según mi capacidad. Dame, diga, dame para mí y para ayudar al necesitado. Te lo pido en el nombre de Jesús.